El día de hoy estamos a jueves 20 de febrero del 2025. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito, del libro del Génesis, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Y el día de hoy lo primero que me llama la atención es la manera como el Señor Dios bendice a Noé. Y va a decir así: Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Fíjate bien cómo bendice el Señor Dios a Noé y a sus hijos. Y dice así: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Y aquí aparece una palabra tan preciosa como el crecer. Crezcan. Y crezcan en el amplio sentido de la palabra. No solamente el tener hijos, el procrearse y el reproducirse. Eso lo incluye, pero no es todo. El crecer es crecer en todo. Y me explico. Donde Dios te pone, ahí tienes que crecer, ahí tienes que florecer. Y es claro que cuando tú no logras este cometido, pues déjame decirte que no estás en el lugar donde tú tienes que estar. Porque los planes del Señor Dios son tan claros. Y los planes del Señor Dios son para que tú crezcas. Tú estás llamado a crecer. Y cuando tú creces, obviamente ayudas al otro a crecer. Pero cuando tú estás en un lugar y solamente allí te estás estancando, significa que están pasando cosas donde no estás en el lugar donde tú tienes que estar. Y cuando estás en el lugar, pues simplemente todos los días piensas en lo que vas a hacer y piensas hacerlo de la mejor manera y sobre todo, ¿no?, qué impacto vas a dejar en las otras personas. Porque al fin de cuentas eso es lo que uno busca. Tú creces para que las otras personas crezcan. Porque si tú nada más estás creciendo y dejas a tu hermano abandonado, eso se llama egoísmo. Si tú solamente estás amontonando, si tú solamente estás acumulando, eso se llama egoísmo. Y esto no se llama crecer. Y a continuación va a decir así: al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Fíjate bien lo que dice el Señor Dios. Al hombre también le pediré cuentas de la vida de tu hermano. Nos tenemos que dar cuenta de que el otro también sufre, de que el otro también tiene dolor, de que el otro tiene problemas, de que también el otro se angustia por las cosas, que también le da la ansiedad, que también vive el estrés. Sabrá Dios qué vida está llevando, y no tanto porque Él la quiera llevar, sino porque las circunstancias lo han orillado a que lleve esta vida. Y esa pobre persona pues está defendiendo y está peleando y está luchando solo su batalla. Y es ahí donde el Señor Dios dice: pues también te pediré cuentas de la vida de tu hermano. Y es que muchas veces hay tanta gente en nuestra vida, hay tantos viejitos, tantos ancianitos, hay tanta gente que va caminando sola y que ni siquiera somos capaces de ayudarlo en lo mínimo de lo mínimo. Y es más, como que hasta nos da asco el ver a esas pobres personas, como si ellas buscaron estar en esa situación. Pues si lo buscaron o no lo buscaron, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que en el libro del Génesis nos dice en este capítulo 9 que el Señor Dios te va a pedir cuenta de la vida de tu hermano. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque como las Sagradas Escrituras nos hacen cada vez más humanos y como las Sagradas Escrituras nos están pidiendo: cuida a tu hermano, ve por tu hermano, no explotes a tu hermano,
No lo veas como un producto mercantil, ni tampoco lo veas qué tanta ganancia le vas a sacar de este trabajador. No lo veas así, ni tampoco veas de que, a ver, qué tanto este trabajador me va a dar dinero. No lo veas así, porque a partir de aquí te estás olvidando que es un hermano tuyo, que tú eres hijo de Dios y que también esa persona es hija de Dios y que por lo tanto es tu hermano. Y es así como nos tenemos que ver. Y de esta manera vamos a salvar este planeta Tierra que cada vez nos estamos más deshumanizando. Segundo puntito muy importante que coincide mucho con la primera lectura es del Salmo 101 que nos va a decir así: cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Fíjate bien lo que dice, cuando el Señor reedifique a Sión. ¿Qué significa de reedificar a Sión? Sión, vamos a verlo como todo el planeta Tierra. Sión es toda la humanidad. Y cuando el Señor Dios reedifique a toda la humanidad. Y es que el Señor Dios ya lo hizo. Y el Señor Dios ya lo hizo con su Hijo Jesucristo. Y como Jesucristo puso todo un plan de vida para todo el planeta Tierra. Y este plan de vida es un plan muy humanitario. Y este plan muy humanitario siempre fue el clamor de los oprimidos. Y aquí dentro de los oprimidos se encuentran muchos sectores de la sociedad que han sido dañados, todos por aquellas personas que sustentan el poder. Y lo sustentan porque cada vez quieren tener más y más y más puestos, más dinero, más cargos, quieren tener más control. Y cuando las cosas así se ven, simplemente el dañado es el oprimido, el que está más abajo, el que ahí está todos los días, 8 horas, 10 horas de trabajo y como nunca logra crecer, como siempre siguen en una casita muy humilde y no logran tener un crecimiento, aunque hagan más horas extras, pues ahí siguen. Pero también está la otra parte y cómo estos grandes dueños de estas grandes empresas, cómo viven en la abundancia. Y esto es lo que dice en el Salmo 111, el clamor del oprimido. Y es que este clamor del oprimido ha llegado hasta el Señor Dios. Y el Señor Dios no es sordo a lo que le presentan sus hijos. Y es que el cansancio, es que el dolor de sus hijos aquí en la tierra, eso es lo que le duele al Señor Dios. Una sociedad totalmente desigual, una sociedad donde no ve por el otro. Y todo esto es ¿por qué? Porque no se aman ni tampoco aman a sus trabajadores. Aman el tener, pero nunca aman al ser. Y hoy en día lo que se busca es ejercitar el ser, trabajar por el ser. Y a continuación este Salmo 101 dice así: porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Lo que me llama la atención es que al Señor Dios le han llegado el gemido del cautivo. Y el Señor Dios está en todas partes. Y este gemido lo tenemos que transformar en el aquí y en el ahora. Y es por eso que estamos en este planeta Tierra, para cada día hacerla mejor, dejar un mundo mejor, donde estos gemidos, todo lo contrario, se conviertan en grandes sonrisas, se conviertan en voces de satisfacción y que cada trabajador diga: vale la pena venir a trabajar a esta empresa porque yo me siento empresa,
porque traigo la camisa pero bien puesta y porque esta empresa donde yo colaboro estoy dispuesto a darlo todo, estoy dispuesto a hacerla crecer porque ellos también me están ayudando a crecer en mi vida. Tercer puntito muy importante lo vamos a tomar del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos del 27 al 33. Y el día de hoy Jesús y sus discípulos se dirigen a los poblados de Cesarea de Filipo y por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que algunos de los profetas. Lo primero que me llama la atención es que como Jesucristo siempre va de camino. Entre otras muchas cosas, Jesucristo es un predicador itinerante y siempre en el camino hay cosas por enseñar. Y como Jesucristo no se queda estancado en un lugar, sino que tiene que ir caminando y recorriendo para llegar a donde están las personas. Y el día de hoy les va a hacer una pregunta muy importante y es esta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y es la pregunta que el día de hoy nos está haciendo Jesucristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y es una pregunta que todos los días la tenemos que revisar, sobre todo para saber cuál es la concepción que tenemos de Jesucristo. Y es que el conocimiento de Dios lo tenemos que hacer más abundante, más robusto. Es decir, que no nos tenemos que quedar con lo del catecismo que nos enseñaron hace, 10 años, 20 años, no lo sé, sino que también tiene que irse nutriendo constantemente. ¿Por qué? Porque también yo me estoy formando, también yo estoy estudiando acerca de este hombre llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Dios en la historia. Y a partir de aquí, ¿cómo yo voy a empezar a hablar acerca de Dios? Y aquí me voy a dar cuenta qué concepto yo tengo de Dios. Pues aquella gente decían que era Juan el Bautista y otros decían que eran Elías. Lo que llama la atención es que a qué personaje de la humanidad lo pueden comparar, con Juan el Bautista o lo pueden comparar con Elías. Y es que sabes una cosa, no hay nadie, ni ha habido nadie que se le compare con estos grandes. Y solamente a Jesucristo lo están comparando con ellos. Pero claro, Jesucristo está todavía muy por encima de Juan el Bautista y de Elías. Y la segunda pregunta que les va a ser esta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. La pregunta de Pedro fue extraordinaria, y es que Pedro en esos momentos fue iluminado por el Señor Dios para decir que es el Mesías. Porque quizá para nosotros decir que Jesucristo es el Mesías es muy sencillo, porque ya lo estamos trabajando durante más de 2000 años, pero en ese momento y en ese contexto no cualquiera puede decir que Jesucristo es el Mesías, sino que Pedro lo dijo, vuelvo a repetir, porque fue iluminado por el Espíritu Santo. A continuación, Jesucristo les revela lo que va a pasar con él y les va a decir así: que va a padecer mucho, que va a ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que va a ser entregado a la muerte, pero que también va a resucitar al tercer día. Y todo esto, cuando les dice lo que va a suceder, pues los apóstoles se van a desmotivar. Con esto llama mucho la atención la claridad que tiene Jesucristo de lo que le va a pasar a futuro. Pero esto no va a hacer de que Jesucristo abandone su misión.
Es decir, que todo esto, lo que va a pasar, tiene un sentido. Y el sentido es para que la humanidad tenga vida. Y eso es lo más importante. Recuerda que Jesucristo aprendió a obedecer padeciendo. Es decir, si tú no le das un sentido a lo que estás viviendo, pues entonces vas a vivir como una persona, pero muy amargada. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.